Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 25 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 326 a.C., cuando el ejército invicto de Alejandro el Grande llegó a las cercanías del imperio Nanda de Magadha y del imperio Gangaridai de Bengala, ambos situados en la India. Convencidos de que Alejandro tenía la intención de atacar a esos estados, sus soldados se amotinaron a orillas del río Ifasis, negándose a seguir combatiendo en dirección a Oriente. Alejandro pronunció entonces un discurso encaminado a convencerlos de que tenían que continuar avanzando, y ciertamente sus generales expresaron su voluntad de hacerlo. Sin embargo, aquellos soldados que no habían dejado de combatir durante años, desde Grecia hasta la India, no estaban dispuestos a obtener más victorias a costa de su vida. Finalmente, Alejandro tuvo que renunciar a seguir sus conquistas porque aquellos hombres, imbatidos hasta la fecha, deseaban, según las palabras de uno de ellos, volver a ver a sus padres, a sus esposas, a sus hijos y a su tierra. Pocas veces un general habrá tomado una decisión más sensata que la de dar vuelta atrás. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la opinión de los ucranianos acerca de la guerra que se libra en su territorio. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la última encuesta Gallup relacionada con la voluntad de los ucranianos de seguir luchando muestra un desplome clarísimo de ese deseo. Segundo, así, en 2022, al comenzar las hostilidades, el 73% de los ucranianos consideraba que la guerra tenía que seguir hasta ser ganada. Tercero, en esa misma fecha de 2022, solo un 22% consideraba que Ucrania tenía que negociar un final de la guerra cuanto antes mejor. Cuarto, en 2023, el número de ucranianos que consideraba que había que negociar ya el final de la guerra se limitaba todavía a un 27%. Quinto, a día de hoy, el número de ucranianos que considera que hay que continuar la guerra hasta la victoria es de solo un 38%. Sexto, igualmente el número de ucranianos que considera que hay que pactar y concluir la guerra cuanto antes ya supera el 52%. Séptimo, dado que la encuesta no incluye los territorios del Donbass que se han unido a Rusia, resulta obvio que el porcentaje de ucranianos que serían partidarios de acabar la guerra cuanto antes superaría notablemente ese 52%. Octavo, de hecho, en todas las regiones de Ucrania, sin excepción alguna, el apoyo a la guerra ha caído por debajo del 50% de la población. Noveno, de igual manera, el respaldo a Zelensky se ha desplomado, aunque esa era una circunstancia que ya venía desde finales de 2023 y que explica, al menos en parte, por qué Zelensky se niega a celebrar elecciones. Décimo,
The Economist ha señalado que si ahora mismo se celebraran elecciones, Zelensky no podría repetir el éxito de hace años y tendría muy malos resultados no solo frente a Valery Zaluzhny, que sirvió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas durante buena parte de la guerra, sino también frente a terceros candidatos. 11. El viento del cambio se percibe también en otros círculos. Mientras que Joe Biden definió la guerra en Ucrania como la gran batalla por la libertad, una batalla entre democracia y autocracia que no se podía perder, el presidente electo Donald Trump ha prometido acabar la guerra cuanto antes y su vicepresidente es partidario de que Ucrania no entre en la OTAN. 12. Con todo, lo más decisivo parece ser la marcha de las operaciones militares. En casi 3 años, Ucrania no ha conseguido una sola victoria en el campo de batalla y actualmente los avances rusos son innegables. 13. La estrategia de Rusia siempre se basó más en la destrucción del ejército y las armas ucranianas que en avances territoriales, como anunció, por cierto, el propio Putin desde el principio al referirse a la desnazificación de Ucrania. 14. Esa estrategia de atrición y desgaste ha llevado a unas pérdidas espantosas en hombres para Ucrania por encima del 500.000 de muertos, así como una destrucción pavorosa de su armamento. De hecho, los medios occidentales, que han mantenido un relato carente de realidad sobre la guerra, han dejado de hablar de punto muerto para referirse a lentos avances rusos o al rápido avance de Rusia en el este de Ucrania. 15. Así, el New York Times ha asegurado que las tropas ucranianas se encuentran tan extendidas que ya no pueden mantener algunas de sus posiciones. Asimismo, ha afirmado que las fuerzas rusas avanzan con rapidez cuando encuentran un punto débil, encontrando territorio ampliamente abierto con líneas defensivas ucranianas dispersas. 16. El 10 de noviembre, la BBC advirtió de que el frente de Ucrania podía colapsarse mientras las ganancias rusas se aceleran. Añadió igualmente que entre el 1 de septiembre y el 3 de noviembre Rusia había conquistado más de 1.000 kilómetros cuadrados. 17. La posición de los políticos de la Unión Europea también ha variado y así el 15 de noviembre el canciller alemán Olaf Scholz mantuvo por primera vez en más de 2 años una conversación telefónica con Putin que inquietó extraordinariamente a Zelensky. 18. Unos días más tarde, el Financial Times señaló que en la reunión del G20 celebrada en Río de Janeiro, la declaración sobre la guerra de Ucrania pasó de los 7 párrafos del año anterior a tan solo 1, a la vez que Zelensky fue presionado para considerar entablar conversaciones de paz con Rusia. 19. La autorización de Biden para que Zelensky utilice misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, sumada a una autorización similar llevada a cabo por Gran Bretaña, podría ser un intento de revertir una corriente que no solo aparece en los terrenos militar y diplomático, sino también entre la población ucraniana, de la que más de la mitad es partidaria de acabar la guerra ya. Y 20, en paralelo, aumentan los rumores en el sentido de que Estados Unidos estaría ya preparando un golpe de Estado más discreto que el de 2014 para sacar a Zelensky del poder en 2025 y otorgar la presidencia a un candidato que al menos fuera proamericano. La guerra de Ucrania ha sido presentada en Occidente desde el principio envuelta en mentiras gigantescas y en la ocultación de la verdad. Se ha ocultado de manera casi total que fue una decisión de Biden el provocar a Rusia en Ucrania, de manera que la respuesta rusa apartara a la Unión Europea de la barata energía rusa y provocara una crisis económica, primero en Alemania y luego en el resto de la Unión Europea, que catapultara hacia Estados Unidos los capitales, los cerebros y las corporaciones de Europa.
Se ha ocultado de manera prácticamente total que Zelensky ha sido siempre un dictador que ilegalizó una docena de partidos, que cerró las televisiones críticas y que incluso encarceló al jefe de la oposición en el Parlamento, todo ello en buena medida antes del estallido de la guerra. Se ha ocultado de manera prácticamente total que Zelensky es un dictador corrupto, a pesar de que informes dirigidos al legislativo americano y al Parlamento Europeo desde hace años apuntaban a la incomparable corrupción de Ucrania, corrupción que solo ha aumentado durante la guerra y que en el último informe dirigido al legislativo americano señala que la imposibilita totalmente para entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Se ha ocultado, de manera prácticamente total, que Zelensky ha aprovechado la guerra para convertirse en un vendepatrias que ha ido entregando la riqueza de Ucrania a compañías multinacionales, llevando a cabo para semejante traición incluso cambios más que relevantes de la legislación ucraniana. Se ha ocultado el componente filonazi del nacionalismo ucraniano que honra a los nazis en plazas, calles y monumentos, convirtiendo a asesinos como bandera en héroes nacionales. Y se ha ocultado, como recientemente reconoció el senador Lindsey Graham, que esta guerra jamás se ha combatido para defender la libertad o la democracia, sino solamente para que Estados Unidos pueda saquear las materias primas de Ucrania. Junto a todo eso, se ha ocultado la marcha real de la guerra y de manera total y absoluta lo que siente la mayoría de los ucranianos. Que en todas y cada una de las regiones ucranianas más de la mitad de la población quiera acabar la guerra como sea, y que apenas una tercera parte pretenda continuarla hasta la victoria, resulta un dato más que significativo. Y es así porque son los ucranianos los que están muriendo por centenares de miles en una guerra que pudo acabar en febrero de 2022 y que no concluyó por presiones de Boris Johnson y de Joe Biden sobre Zelensky. Porque son los ucranianos los que siguen siendo reclutados para morir en una guerra que jamás se pudo ganar. Porque son los ucranianos los que están viendo cómo su país es robado por compañías multinacionales gracias a la acción servil y vendipatrias de Zelensky. Porque son los ucranianos los que no quieren seguir combatiendo en una guerra que han descubierto que no es ni suya ni en su interés, sino de la OTAN y para saquear totalmente las riquezas de Ucrania. Y porque son los ucranianos los que, a pesar de no haber obtenido ninguna victoria, como sí había sucedido con el ejército de Alejandro, sin embargo desean de una vez por todas volver a ver a sus padres, a sus esposas y a sus hijos, aunque su tierra ya no les pertenezca y esté en el poder de las multinacionales. No, ciertamente a nadie medianamente informado puede sorprenderle que más de la mitad de los ucranianos quieran acabar ya la guerra, y mucho menos que solo una tercera parte la quiera continuar hasta la victoria. Hay razones más que sobradas para concluir ya este conflicto, sobre todo en bien de Ucrania y de los ucranianos, antes de que los muertos sean mucho más y las pérdidas territoriales mucho mayores. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y no debería extrañarles, porque la totalidad de los partidos españoles están dispuestos a arriesgarse a una guerra nuclear que devaste España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.